Muy buenas, les habla Guillermo Vera Colina para Musitaciones Bohemias. Continuamos con la lectura en maratón de cuentos y hoy volvemos con un poco de cuentos de terror, en particular de un libro llamado Penumbras, cuentos de terror costarricense. Esta es otra antología de cuentos de terror escritos por autores costarricenses y vamos a leer un cuento de Bernardo Ortega que se titula Upe. Todavía lo pienso y me da escalofríos. Fue una experiencia traumática. Yo era un joven, en verdad fue difícil intentar superarlo. Creo, sin temor a equivocarme, que la única forma de olvidar de una vez por todas este extraño acontecimiento será contarlo para que no les pase lo mismo que a mí. Cuando tenía 10 años, mi familia, compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermanita menor llamada Sofía y yo, vivíamos en el campo, en una apartada casa de toda civilización en el centro de una finca. En las noches, el único sonido era el susurro del viento que se colaba entre las fisuras de la madera de la casa. Para mi hermanita y yo, era difícil dormir, porque ese golpeteo de las láminas del zinc durante las noches ventosas, unido al sonido del viento, simulaban extrañas voces, ecos que nos incitaban a salir, pero ambos nos tapábamos, conteníamos la respiración y rezábamos para que esos ruidos cesaran y que amaneciera pronto. «Son ideas tuyas», decía mi madre. «Deja de molestar con esas cosas a Sofía, que la vas a traumar». Yo salía muy a menudo con mi padre para ayudarle en las labores de mantenimiento de la finca. A él le gustaba ir a conseguir leña a una zona boscosa y muy poco iluminada, donde era difícil o casi imposible que penetraran los rayos de la luz. Había que acostumbrarse a la oscuridad del lugar para ubicarse. Debido a la cantidad de arbustos que había, teníamos que cortar mucha maleza de la zona para formar un camino y llegar al punto deseado. Mi papá era un experto, porque conocía de memoria casi todo el bosque. Días antes, él había cortado ramas y troncos para llevar a la casa y los había dejado en un camino poco iluminado entre unos montículos rocosos cerca del río. Al llegar al bosque, me dijo: «Oye, hijo, cerca del riachuelo hay unos troncos para que se los lleves a tu madre». «Pero, pa», respondí, «¿por qué no los traes tú? La verdad es que a mí me da un poco de miedo meterme ahí solo». «Haz lo que te digo, vamos, que no tengo todo el día». Desgraciadamente tuve que ir y apenas al llegar comencé a sentir un extraño escalofrío, algo que me erizaba la piel. Y todos los vellos, algo así. Cuando lo sentí, se me fue la voz. Era como si alguien me observara desde todos los rincones de ese bosque. Me sentí paralizado por el miedo. Estaba recolectando los troncos de leña, cuando de repente el último tronco se levantó por sí mismo, o más bien lo levantó un brazo sucio, mugroso, deforme, que olía repugnantemente y que salió de la oscuridad. Lo tendió hacia mí mientras se le caían trozos de piel. Mi terror llegó a tal punto que sentí que no podía respirar y salí corriendo. Una bandada de cuervos alzó vuelo y yo corrí sin mirar atrás. Y corrí todavía más rápido cuando escuché una voz a lo lejos, como un gruñido cuya intensidad iba aumentando a pesar de que yo me alejaba, y no quise voltearme para mirar porque sentí que no saldría vivo. A cada paso que yo daba sentí un retumbo de 2 pasos detrás de mí, a punto de alcanzarme. Me llevó una buena reprimenda cuando llegué a casa sin la madera. Como castigo, me mandaron directamente a mi habitación sin cenar, y creo que eso fue lo mejor, porque qué hambre iba a tener después de semejante susto. Los días fueron más llevaderos porque llegó a visitarnos mi abuelo, al que hacía tanto tiempo no veíamos. Tuvimos unos días muy tranquilos con él, hasta que una noche se le ocurrió contarnos historias. No historias cualquiera, sino historias de fantasmas y miedos ocultos, como les decía él. Con Sofía en sus regazos y yo a sus pies, y rodeados por el resplandor de las velas, inició con sus narraciones. Conforme avanzaba la noche, empecé a sentir un sueño cada vez más profundo, pero hubo algo muy particular en la historia que el abuelo contaba en ese momento y que súbitamente me hizo despertar, como si me hubieran echado un balde de agua fría. La historia trataba de que muchísimos años atrás, mucho antes de que mis abuelos llegaran a la finca, habían encontrado unos brazos ensangrentados en los alrededores, en una zona muy boscosa. Se intentó localizar el cuerpo, pero fue inútil, y cuando iban a enterrar los brazos, se encontraron con la sorpresa de que no había desaparecido y nunca fue encontrado.
A pasar los años, comenzaron a surgir relatos extraños sobre un brazo fantasmal que aparecía de pronto y no dejaba en paz a los habitantes, acompañado de sonidos guturales y gruñidos, y solo se aparecía a quienes estuviesen solos. Mi abuelo notó mi inquietud y después de terminar la historia y llevar a mi hermana Sofía a su dormitorio, me detuvo y me preguntó: «¿Lo has visto, verdad?». «La verdad, sí, abuelo», respondí. «A veces siento que alguien está detrás de mí, siento que alguien me toca el hombro, vuelvo a ver y no hay nadie, pero a veces hay una silueta de una mano deforme en la ventana, sucia, manchada de sangre, pero creo que solo yo la veo, porque mi mamá más bien me dice que me mantenga ocupado, que eso me pasa por no hacer nada. La verdad no sé qué pensar». «Bueno», dijo mi abuelo, «no dejes que eso te moleste, porque tarde o temprano se apoderará de tu cabeza y te vas a volver loco. No pienses más en ello, que vas a ver que todo pasa con normalidad y desaparecerá». «¿Estás seguro, abuelo?», contesté. «¿Crees que desaparezca? La verdad, no estoy nada tranquilo. Desde que lo vi no he tenido paz, en serio». «Mira», contestó él, «vámonos tú y yo lejos con tu abuela a pasar unos días y verás que todo pasa». Lo que sucedió al día siguiente fue lo que me motivó a escribir esta historia. Estábamos cenando para despedir a mi abuelo. Teníamos la puerta de la casa cerrada, bien cerrada. La cena transcurría con total normalidad cuando de repente tocaron a la puerta. «¡Upe!». La voz iba acompañada por un golpeteo que más bien era como si rasparan la puerta. No era un sonido normal. Mi corazón empezó a latir con fuerza y se aceleró tanto que me puse que se me iba a salir. Mis piernas flaquearon y un frío recorrió todo mi cuerpo. «¿Escuchan?», exclamé, pero todos seguían hablando como si no pasara nada. «¡Upe!». Esta vez el sonido de la voz era más profundo y gutural, como un gruñido largo. Me levanté súbitamente para ir a abrir, era como si algo me empujara a hacerlo, pero vi con terror algo que se me movilizó. La puerta comenzó a abrirse sola, sus bisagras sonaban como si estuvieran oxidadas. Un sonido chirriante que por lo visto solo escuchaba yo, era como estar inmerso en una burbuja dentro de la cual solo yo captara los sonidos y viera toda esa escalofriante escena. La puerta se abrió lentamente, con un sonido de espanto en serio. Yo miraba a mi familia y ellos seguían hablando animadamente. Casi me muero cuando aquel temible brazo, en estado de putrefacción, emergía detrás de la puerta, con unas uñas de colores entre verde, musgo y negro, largas, tan largas que al flexionarse llegaban a la mitad de la puerta, y tan deformes que era difícil creer que tuvieran movimiento. Dejaban rastros de sangre, polvo y suciedad, convertidos en una sustancia viscosa que olía repugnantemente. No sé qué pasó porque perdí el conocimiento. Amanecí en la casa de mi abuelo y él mismo me contó que había decidido, junto con mis papás y el médico del pueblo, que era mejor que yo pasara una temporada con él para que me calmara. Pasó el tiempo y al final decidí quedarme con mi abuelo. Ocasionalmente vuelvo de visita a casa de mis papás, pero nunca expliqué el porqué de mi desmayo. Cuando conseguí trabajo, me fui a vivir solo, pero cerca de mis abuelos para cuidarlos. En el momento en que estoy terminando de escribir esta historia para apartarla definitivamente de mi vida, tocan en la puerta de mi apartamento. Sé que no es la señora que limpia porque es muy tarde y además ella tiene otro juego de llaves. Está oscuro y solo tengo una lámpara frente a mi computadora. La verdad, no sé si abrir la puerta. Upe, de Bernardo Ortega. Del libro Penumbras, cuentos de terror costarricense. Les recuerdo que todavía hay tiempo para el viernes para hacer comentarios y suscribirse al canal para poder participar en la rifa de el libro Cyberpunk 506 y de 2 folletos, uno de cuentos de terror y otro cuentos de dragones, y será para el viernes. Nos vemos entonces, hasta la próxima.